Bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Para nosotros, como siempre, es un placer recibirles para acompañarles e informarles, es nuestro deber. Hoy vamos a conversar, o iniciamos la semana revisando el contexto sociopolítico actual y precisamente lo hacemos revisando las implicaciones reales de un video que seguramente usted ha conocido por redes sociales. Es el video de una precandidata del PSUV a la Asamblea Nacional que recomienda sembrar acetaminofén. Ellos han analizado este tema, nosotros tratamos de ponerle el acento de seriedad a esto, consideramos que sí es un tema serio y precisamente quienes se lo han tomado en serio son personas como nuestro invitado de hoy, el tema de los medicamentos en Venezuela, la escasez de medicamentos. Le doy la bienvenida a Gabriel Domínguez. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Meda. Él es el responsable de la creación, junto a un equipo importante de personas, una cuenta de Twitter, @impacientesvenezuela, dedicada a buscar y encontrar, por supuesto, medicamentos que escasean. Es decir, como le mencionamos al principio del programa, se lo toman muy en serio. Él milita en Voluntad Popular y está con nosotros pues para tratar de darle a esto un enfoque serio, Gabriel, porque esto se banaliza. Hubo memes, la gente riéndose, la foto con la matita y las cajitas de acetaminofén. Muy bien, el venezolano tiene ese síndrome de lo chévere y de lo divertido, muy bien, pero esto es trascendental, esto es delicado, esto no es como para estarse burlando, aunque eso sabemos ocurre, no lo podemos evitar. Claro. ¿Por qué es cosa seria esto? Es cosa seria y quiero rescatar una idea que tengo trabajando hace tiempo, porque la gente no ve la política como política. ¿Cómo va a ser esto algo político? Es algo absolutamente político, porque lo político es lo que nos concierne a todos, es lo público, es lo que nos afecta a todos. Y la salud nos afecta a todos. Los derechos son de todos. Y en este caso estamos hablando del derecho a la salud, que nada más y nada menos es parte del derecho a la vida. Y no me parece nada sano poder banalizar el tema del derecho a la salud. Y por eso desde hace un tiempo pues decidimos ver cómo nos solucionábamos un problema que teníamos. En principio lo hicimos como algo absolutamente individual, que fue lo que hacemos mucho, poner en Twitter: si alguien sabe dónde hay X medicina, por favor avíseme por esta vía. Bueno, nos dimos cuenta que eso estaba ocurriendo y nos dedicamos a hacer ese proceso de poner en contacto a personas que necesitan con personas que tienen. Hacer ese link entre una persona que quiere ejercer su derecho y una persona que también quiere ayudar. Afortunadamente, y eso es muy positivo, muy tradicional en toda la sociedad, querer ayudar. Pero nos damos cuenta que se empezó a ir de las manos el problema de las medicinas. Y la cosa empezó como una experiencia en Twitter, yo buscando, ya no me acuerdo ni qué medicina era. Y era para ti, tú me era para decías mí. que tú no tienes seguro. Yo no tengo seguro médico, entonces evidentemente cuando me mandaron una medicina dije, ¿qué tengo que hacer? No la conseguí, pasé por 6 farmacias y bueno, agarré y lo tuiteé. Lo que me sorprendió en aquel momento fue que 20 y pico de personas, en ese momento yo no tenía muchos seguidores, me dicen: si sabes dónde hay, dime. Infórmame ahí también, que la estoy buscando. Y fue como, wow. Apenas la gente que me decía, yo lo que hacía era retuitearla. Y me respondían, gracias. Y empezó otro ciclo, esa misma noche, de: si sabes dónde hay esta otra medicina, por favor, avísame, que la estoy buscando para mi hijo. O la estoy buscando para mi mamá, que está muy mal. Y ocurrió toda esa semana. Cuenta del impacto real de esto. Ese día yo dije, wow, qué interesante, ¿no? Ese día. Pero toda la semana, a lo largo de toda la semana, me seguían retuiteando y me seguían preguntando, y me seguían retuiteando y me seguían preguntando. Ahí fue donde vimos, aquí hay un problema grande. ¿Qué está pasando con las medicinas? Y fue donde empezamos a informarnos cómo era el proceso administrativo, burocrático, que implicaba todo el tema de la producción de medicinas, y nos encontramos con una cantidad de cosas que no veíamos. ¿Qué suele pasar con las medicinas? Que la gente, con su afectación, cree que lo que escasea es lo de ellos. O sea, si yo tengo fiebre, yo creo que solamente está faltando el dachipirín. Si yo soy hipertenso, yo juro que lo único que falta es el Concor. Si yo tengo problemas neurológicos, creo que lo único que está faltando es el Epamín. Y nos empezamos a encontrar con que, hey, no, ya va, son muchas más cosas las que están faltando. Entonces, hay otro problema, que la gente apenas se cura, ya no está el problema. Ya no hay escasez porque ya me curé. No, nos empezamos a dar cuenta que, hey, estaba faltando muchas cosas y eso estaba trayendo consecuencias graves. Para ponerte un ejemplo chimbísimo de algo que pasó, nos dimos cuenta en Lara, nos dimos cuenta en Lara con el equipo de personas con discapacidad de Voluntad Popular, que nos dice, no, parece que en Lara se triplicaron las personas con discapacidad.
¿Qué es eso? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo se triplicó en un año las personas con discapacidad? Bueno, porque fíjate, no hay insulina. Entonces se complican los pies diabéticos. Claro. Y se triplican las amputaciones. Ya, entonces, ya, Yo recuerdo ¿qué? que el gobierno decía que todos nosotros estábamos jugando al terrorismo Por y al supuesto. amarillismo, divulgando esas cosas. Ahora, Pero cuando lo ves así, tú dices, bueno, falta la insulina. Eso no es algo de qué morirse, por supuesto. No es algo, no es una medicina con la que la gente se va a morir mañana. Pero cuando lo ves desde ese punto de vista, las complicaciones que genera la escasez de medicina sí afectan la vida, la salud. O sea, de repente, una persona que no tenía ningún problema, sino que tenía que necesitar esa insulina, es una persona ahora amputada, es una persona con discapacidad. tú militas en un partido, tú has empezado desde muy joven una carrera política que, bueno, no sabemos a dónde te va a llevar, pero qué bueno que mucha gente de tu edad está comprometida con el país de esta forma. ¿Cómo evalúas la respuesta que el gobierno le ha dado a esta angustia de muchos ciudadanos venezolanos? Porque ellos han actuado, dicen, de manera diligente, dicen haber entregado los dólares, dicen que se han reunido con los laboratorios. ¿Qué feedback has tenido de ellos, de los gremialistas y también de los laboratorios, de la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica? Y de otra gente, de los pacientes. Bueno, muy importante, que además es el punto central del trabajo de ustedes. Exacto, no sé, porque yo no soy farmacéutico ni soy médico. Claro, pero tú te has reunido con un poco de gente. Pero me he reunido con todo el mundo. Fíjate, yo al principio pensaba que era un tema de ineficiencia. Yo pensé, no, estos tipos son muy ineficientes y esto es ineficiencia pura. Pero después me empecé a dar cuenta que no. Cuando tú sabes cuál es el problema, cuando tienes el poder para solucionar el problema, cuando tienes el dinero para solucionar el problema, cuando tienes los recursos humanos para solucionar el problema y no lo solucionas, no es ineficiencia, es intencional. Cuando tú afectas a un grupo de personas vulnerable, no es ineficiencia, es intencional. Y mi perspectiva del caso, mientras más iba ahondando y mientras más iba pasando el tiempo, me hizo pensar que no es ineficiencia nada, es absolutamente intencional, es un tema de sometimiento a la gente, de que la gente se asuste, se encarrile y tenga que depender siempre de un gobierno fuerte. ¿Y qué termina ocurriendo? Que la industria farmacéutica tiene problemas de los dólares. No, nosotros bajamos los dólares, sí, pero cuando tienes una deuda de 380 y pico millones de dólares, que tú le bajes 50. No, pero además tienen no un problema nada. serio con las líneas de crédito, que ya no se las aprueban porque deben demasiado dinero. Obviamente, ojo, esto te hablo de 380 y pico, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica. Pues hay otra Cámara que es transnacional, que son no sé cuántos mil millones que les debe. Entonces, pero que además se suma el problema de los insumos médicos, que es otro drama. que es otro problema parecido, pero no exactamente igual. Entonces, ¿qué termina pasando? Que se ven afectados varios derechos. Y aquí el problema es que uno no termina de ver con lo político. Sí, cómo no, el derecho del farmacéutico a trabajar se ve afectado. El derecho de la persona a tener salud se ve afectado. El derecho del transportista a trabajar para poder llevar los medicamentos de un lugar a otro se ve afectado. Entonces, al final, todo termina en pedirle al gobierno nacional que, por favor, ayúdame y tal. Y bueno, ya estamos viendo que lo que se vive en Venezuela con el tema de las medicinas es, con toda la gravedad del asunto, un genocidio silencioso. Cuando la señora candidata Rona Gómez emite este discurso el fin de semana, refiriéndose a una cosa tan, yo no sé si llamarlo, no sé si calificarlo de simple, Gabo, esto es delicado, Sí, ¿no? claro. A recomendarle al pueblo que siembre acetaminofén con esa ligereza. Más allá de criticarla o no, a mí lo que me parece grave es la falta de rigor científico, porque si eso a mí me lo dice un médico, un académico, una persona egresada de la Facultad de Farmacia, Claro. bueno, yo tendré que creerle porque es el experto, pero esa opinión dicha así, además aplaudida por todo el pleno asistente a este evento del PSUV, me parece que es que no se lo toman en serio. Para mí el asunto muere allí. O sea, esta es la simplicidad con la que esta gente asume un tema tan importante. No solo la simplicidad. Yo estoy seguro que, aparte existe una mata que tiene la relación con el acetaminofén, yo estoy seguro que ya no estaba hablando de eso. Punto uno. Sí, todos creemos que no es que ella se refería No. a saber que existe una planta del principio activo. Ella no estaba hablando de eso, porque hubiese ahondado un poquito más. No lo hizo, no estaba hablando de eso. Primero. Segundo, ahí es donde tú también te das cuenta de que evidentemente no le importa y pasa a algo más grave, que es que te quitan todos los derechos, obstaculizan todos tus derechos, pero la culpa es tuya.
¿no? Si hay hambre es porque tú compras mucho. Si falta gasolina es porque tú compras demasiado. Si faltan las medicinas, tú sabes por qué tienes que comprar tantas medicinas. Cuando el registro nacional de medicamentos, yo recuerdo mucho que el ministro dijo que él quería comprobar si era verdad que el venezolano consumía tantos medicamentos como decían los indicadores de consumo, que era que la gente compraba de 3 y 4 y se los llevaban para su casa. Claro, entonces todo el poder, o sea, a ver, ¿quién tiene el poder? Es más, ni siquiera el chavismo. ¿Quién tiene el poder? El chavismo. ¿Quién tiene las instituciones? El chavismo. ¿Quién tiene el dinero? El chavismo. Ah, entonces yo soy el culpable. Esa es la lógica que están aplicando. Yo no sé si tuviste una caricatura en el diario Ciudad Caracas que decía que pobrecito que acusaban al gobierno de... No, pana, ellos son los culpables de esto y ellos son los que tienen que responder por esto. Y entonces al final lo que termina ocurriendo es que nos violan derechos y no lo vemos. Y ese es uno de los grandísimos problemas de la política, de la política hoy en Venezuela, que el electoralismo mató la política. A ver, Tanto profundice su análisis, por favor, porque cuando nos empezamos a poner trascendentales, a mí esta es la parte del programa que más me gusta, pero me gusta también porque me gusta que mis analistas profundicen en las advertencias que le O sea, ¿qué es la política? Nuestra gente. Mira, la política es lo público, lo que nos importa a todos y lo que nos afecta a todos. Y los grandes temas políticos no se habla. Aquí se habla más de cuándo van a ser las elecciones. ¿Qué? ¿Por qué? Que de cuáles son los problemas políticos. Fíjate, te voy a hablar, el problema de la salud es un derecho y es un derecho, se está afectando el derecho a la salud. Ahí hay un problema político. No se habla tanto como de si la tarjeta es única o no es única. Por ejemplo, el problema más grave que viven todos los jóvenes en Venezuela, que ningún dirigente joven lo habla, que es la emancipación. Emancipación, es más, a todo el mundo dice, ¿emancipación qué es eso? Emancipación es la capacidad de yo mudarme con mi novia a donde me dé la gana y poder empezar una vida yo por mi lado. Eso no está en la agenda política y eso es un problema político serio. La clase media, los jóvenes de la clase media venezolana viven con sus papás, incluso después de casados. O sea, tú ves series gringas y tú dices, y es un chiste vivir con tus padres después de los 25. Es una broma. Aquí no es una broma. Aquí pero además es una realidad. Además tener hijos se convierte prácticamente en un escándalo familiar. Es decir, ¿cómo se te ocurre salir embarazada en este momento, en este país? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a conseguir pañales? Es que obviamente cualquier persona que diga, ¿cómo tú vas a traer muchachos en revolución? O sea, es absolutamente lógico que la gente se alarme. Y los más afectados son las personas que han venido saliendo abajo, lo que yo llamo la clase media pelabolizada. Es esa clase media que surgió, fue creciendo, pero que hoy no tiene capacidad. Dios bendiga el internet en este momento. Ajá. No tienen la capacidad mínima de poder vivir solos por su lado. Fíjate, las personas que viven en cualquier barrio de cualquier parte del país y el hijo se casa, monta una platabanda, monta otro apartamento y se acabó. ¿Qué hace la gente que vive en un apartamento? No puede. No puede. No puede. A menos que, bueno, rectifiques los estándares, la cosa, metas un drywall y veas cómo resuelve. Que es lo que ha hecho muchísima gente. Lo cual no es calidad de vida. Para nadie. Ni para la nueva pareja, ni para la familia que ya habitaba allí. Entonces te empiezas a dar cuenta que ese gran problema que es la emancipación no está en la agenda pública. La educación. Aquí se habla mucho de los profesores, el pago y tal, pero ¿quién habla del presupuesto de la educación media? Yo vengo del liceo público, y entré a la universidad pública, a Dios gracias, porque me fajé, estudié y todo, pero ¿y los que no? ¿Y cuántos son los que no? Fíjate, en Venezuela hay 8 millones de jóvenes y solamente 2,5 están en la educación universitaria, en toda la educación superior. Gabo, pero el gobierno dice que resolvió esto porque ellos han democratizado, son las palabras del ministro, el ministro Menéndez, que se acaba de ir además a la ONU a defender a Venezuela de los ataques horrorosos de las ONGs pagadas por el imperio, sí, aseguró que tenían resuelto este tema del ingreso a las universidades con esta nueva reasignación de cupos vía sistema, que además cambiaron los porcentajes porque antes se le atribuía mayor porcentaje al tema académico y no al tema socioeconómico, y ahora ellos cambiaron eso para que sea más demócrata. Bueno, ¿de qué sirve tener un médico que no tiene capacidad de comprarse un apartamento? De alquilarlo. No estamos hablando de comprarlo, de alquilarlo. O sea, chévere, Cuba vive llena de médicos. Hay profesionales por todos lados, pero ninguno tiene calidad de vida. Se van y también desertan. Y también aquí se van. Han desertado bastante. Entonces, y no solo eso, sino que, maravilloso, estas cifras que yo te estoy dando no son mías, estas cifras son del ministerio.
el INE te dice que hay 8 millones de jóvenes en Venezuela menores de 30 años. El INE. Pero la página de la OPSU te dice que hay entre la educación pública y privada 2.400.000 jóvenes en la educación superior. Mira, Gabo, tú eres de formación, bueno, de izquierda. Sí. Para ustedes, los que vienen formados en la izquierda, el socialismo, la palabra socialismo, seguramente tiene un eco más profundo que el que se quiere hacer ver en este país, ¿no? Al referirse otra vez con ligereza a un sistema sociopolítico que aquí lo han banalizado mucho y lo han ejecutado de una manera absolutamente perversa. Esa es una opinión de esta conductora. Ahora, que está Felipe González en Venezuela, que además Voluntad Popular ha llevado la agenda de Felipe, del expresidente aquí en Venezuela. Yo quisiera saber, me quedan muy pocos minutos, pero no quiero perder la reflexión de una persona joven, formada bajo esas doctrinas. ¿Por qué está aquí? Porque el gobierno ahora dice que él es prácticamente lo peor del planeta Tierra cuando él era amigo de Chávez, venía para acá, se instalaba con Chávez a hablar 5 horas, lo dijo hoy entre todos los periodistas que estábamos allí. Él era amigo de Chávez, Chávez lo llamaba y le decía, vente Felipe, que te estoy esperando. Ahora no es amigo de Maduro, ¿por qué? ¿Qué cambió? O sea, porque este Felipe es nuevo como el hombre nuevo de Chávez. Mira, lo que pasa es que en la banalización de los tiempos modernos, y de eso habla bastante Vargas Llosa, ha llevado a creer que si tú eres chibúo y tienes una camisa roja, eres socialista. Si tú te bañas y te afeitas, eres de derecha. Y no, la cosa no es así. Es un tema, está mal asociado. Es un tema de valores. Es un tema de valores. Y la verdad es que poca gente tiene nada que recriminarle a Felipe González, que vivió el franquismo y que resistió el franquismo y que montó un partido, y bueno, no lo montó, trabajó un partido criminalizado en el franquismo. Entonces, creo que poco tiene que estar diciéndole a alguien, recriminarle nada a Felipe González, cuando incluso hasta el propio Fidel, que no es santo de mi devoción, reconoció a Felipe González en su trabajo. Entonces, creo que ahí... Se reunían hasta 11 horas, lo dijo el propio expresidente Felipe González. Es ese maniqueísmo, esa mala maña de que yo soy bueno, tú eres malo. Y si me convienes eres bueno, si no me convienes eres malo. Así, no, es más, no pasó con Santos. Santos no era la cosa más mala del mundo, después era chévere. Y con Uribe primero era malo, después era fino. Y entonces yo creo que nosotros no deberíamos tener tanta importancia por una gente que no solamente se contradice ella misma, sino que hoy en día tiene más cosas que hacer por su propia reputación que por los demás. El chavismo debería encargarse de ver de sus ladrones, los que están acusados de corrupción, los que están acusados de narcotráfico, que señalar a Felipe González, que es un presidente que se fue con más luces que sombras, como todos los políticos del mundo. ¿Qué esperanza le queda a este país con casos tan atroces como el de Daniel y de Leopoldo? Ya para cerrar, porque tengo a alguien de Voluntad Popular sentado aquí conmigo, no puedo desaprovechar el momento. Daniel es amigo en lo personal, es pana, Daniel es un chamo. Y creo que nos toca evaluar la defensa de la democracia en función de los riesgos de la democracia. Nadie dijo que iba a ser fácil recobrar la democracia, yo creo que hoy no vivimos en democracia, y hay que ver las acciones en función de la importancia del asunto. Tanto electoralismo nos hace ver, bueno, no, es que lo importante, el foco es la elección, el foco es la asamblea. Ajá, chévere, pero si el árbitro ya está comprado, ¿cómo presionas? Y la presión política no se hace en ruedas de prensa. La presión política se hace en la calle, la presión política se hace con acciones políticas. En estos días leí un Twitter que me pareció muy, muy importante, que la diferencia entre un político preso y un preso político es que un preso político hace política, juega, actúa, presiona, y es lo que están haciendo Daniel y lo que está haciendo Leopoldo. Un político preso sencillamente está en su cárcel y espera que se cumpla su condena. He ahí la gran diferencia, y yo creo que hoy falta política para todo el electoralismo que nos ha terminado ahogando. No, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Gracias por brindarnos esta visión de seriedad con un problema que el gobierno insiste, como siempre, pues en banalizar. Nosotros no le hacemos la corte. No, y en echarnos la culpa. Y en echarnos la culpa a nosotros. Aparte, ¿no? Somos los responsables porque consumimos medicamentos. Eso es como el colmo, ¿no? Mientras ustedes deciden si lo siembran o no lo siembran, yo les prometo que el rigor que nos caracteriza y que nos ha caracterizado siempre nos va a conducir a sentar aquí a quien nos explique si eso es posible o no, para que hable la academia y no la opinión de cualquiera, ¿le parece? Gracias por estar allí.